Juan Federico Gallardo, director de Andalucía de Murprotec. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo detectar que tenemos una humedad en casa? ¿Cómo se manifiesta? Pues mira, importante esta pregunta que me dice, diferenciar dos tipos de humedades. Unas son las accidentales, que son aquellas que se producen pues cuando hay una rotura física o una gotera, en fin, hay una entrada física de agua por algo que está roto. Es evidentemente lo que vamos a ver, que de la noche a la mañana, de no tener una mancha o un cerco, vamos a tenerla. Esa no la soluciona Murprotec. Murprotec soluciona las humedades, como tú has dicho antes, que parece una cuestión de cazafantasmas, ¿no? Las que año tras año estamos intentando dar soluciones tradicionales, por decirlo de alguna manera, y no se solucionan. Esas se manifiestan, lógicamente, en que perduran a lo largo del tiempo y normalmente vienen también con ciertas manchas cuando son en plantas bajas o en sótanos, con manchas de salinidad, manchas más claritas, que son las sales del terreno, y cuando son por condensación, son las típicas manchas negras que nos suelen salir en las esquinas, o que abrimos los armarios y nos da ese olor como añejo, que hablamos de la humedad. Esas un poco son las identificaciones más simples, más visuales o más olorosas para diagnosticar una humedad. Que más o menos pues a todos nos parece que lo es, ¿no? Luego llega, Juan Federico, el diagnóstico, a qué se debe y de dónde procede. Pues esto es, para esto tenemos que hacer, cuando entendemos en la primera llamada que hacemos al cliente, que es una patología de las que tratamos nosotros, para esto hay que hacer una visita diagnóstico que es totalmente gratuita, donde comprobamos y verificamos con toda nuestra aparatología, verificamos si es una de las que nosotros tratamos, o capilaridad, o filtración lateral, o condensación. Y a partir de aquí se le dice qué ocurre, por qué ocurre, cómo ocurre y cómo lo vamos a solucionar. Condensación, capilaridad o filtraciones. Además, esto nos lo sabemos de memoria por la cuña que los niños repiten como la tabla del 2. ¿En qué consiste cada una de ellas y cuál es la más habitual? Pues mira, aquí en Andalucía y concretamente en Jaén, la más común es capilaridad. Capilaridad es cuando los muros, siempre en cota cero, es decir, a nivel de terreno, absorben la humedad, pues debido a las lluvias, las corrientes freáticas, a las venas de agua que hay en el terreno, y continuamente hay una degradación en el material cerámico. Aparecen, pues como he dicho antes, manchas, sales higroscópicas, la pintura se bofa o se cae. Cuando pasa todo esto es la capilaridad. El segundo es la filtración lateral. Esto siempre pasa cuando estamos por debajo de cota cero, es decir, en sótanos, garajes, casa con desnivel, hueco de ascensor. Aquí lo que ocurre también es esa degradación cerámica y salina del elemento constructivo, y también a veces hay entrada física de agua porque, como he dicho, estamos por debajo de cota cero y el empuje horizontal pues hace que erosione continuamente esos materiales. Y la tercera es la condensación, que además ahora en esta época de frío es la más común. Esta patología puede ocurrir en cualquier tipo de edificación y a cualquier altura, planta baja, primera o 15ª. Y aquí es cuando se aprecia y cuando aparecen normalmente los cristales húmedos por la mañana, aparecen esas manchitas negras, esas anidaciones de hongo y de moho, esos olores fuertes a humedad. Cuando cambiamos la ropa de invierno, verano, lo típico que hay como esa perusilla en la ropa, pues estas tres patologías son las humedades estructurales y en las que tratamos nosotros. Y llegáis con todo el equipo de cazafantasmas allí Además, literales, que nos lo han dicho más de un cliente, cuando desplegamos todos los artilugios. Ostras, me tengo que ir, ¿no? El cliente. Os dejo trabajar, ¿no? Sí, bueno, pues más de uno lo hace. Dice, si vaya a sacar tantas cosas, prefiero salir fuera, que no quiero ver todo lo que vaya a hacer. Juan Federico, ¿tiene incidencia la humedad en la salud? ¿Hasta qué punto? Y si hay mayor preocupación por todo esto ahora en tiempos de pandemia. Pues mira, por desgracia, con todo esto que nos ha ocurrido del COVID, pues hemos aprendido muchísimas cosas. Y una es también a valorar cada vez más nuestro espacio, nuestro reino, que es nuestra casa. Y es cierto que en esta época de pandemia hemos aumentado nuestro trabajo porque la gente, claro, no solamente lo sabía, que ya lo sabía de antes, sino que lo ha vivido en primera persona. Antes salíamos por la mañana, llegábamos por la noche, pero ahora hemos estado mucho tiempo en casa y además cada vez más teletrabajo, pues cada vez
vivimos más en casa. Date cuenta que, por ejemplo, por decir un dato, el COVID en sí, en ambientes húmedos, aguanta hasta 23 veces más. Es decir, evidentemente, un ambiente húmedo empeora alergias, enfermedades respiratorias y bronquitis, rinitis, asma, en fin, cualquier tipo de patología de vías altas la empeora muchísimo la humedad. Pues es verdad que todo esto está poniendo en el centro del escenario y de nuestra propia vida pues la defensa de nuestra salud y ahí lo hacemos a capa y espada. ¿Qué tiempo de media empleáis? Esto oscilará lógicamente en función de la intervención, pero de media, más o menos. ¿Qué tiempo empleáis en cada trabajo? Pues nuestros trabajos, la media de un trabajo normal entre 1 y 2 días. No son trabajos muy largos porque somos una empresa centroeuropea, esto va todo hipermarcado, tanto en eficacia, en calidad y en temporalización. Es decir, nuestro trabajo, si decimos entramos, me lo invento, el lunes por la mañana a las 9 y salimos el martes a las 4, es que es así. No hay posibilidad de que alarguemos o acortemos un espacio de tiempo en nuestro trabajo, porque va marcado mucho con la segunda visita que hace el jefe técnico, donde controla, verifica, inspecciona absolutamente todo y define hasta el más mínimo segundo la temporalización de nuestros trabajos. Por tanto, eso, entre 1 y 2 días como mucho. Llegáis a la casa con la tarea planificada prácticamente. Cuando el instalador, que es el último paso ya, que son los empleados que van a hacer, lógicamente, el trabajo en sí, saben absolutamente todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, dónde tienen que actuar y, evidentemente, la temporalización. Va todo marcado al milímetro. Y además con 30 años de garantía. Esto quiere decir, Juan Federico, que estáis convencidos de que lo que hacéis es un trabajo para toda la vida, de por vida. Correcto. Mira, cuando un cliente contrata los servicios de Murprotec, lo que tiene que tener claro es que contrata eficacia y seguridad. Los 30 años no se dan porque sí, se dan por nuestra experiencia. Llevamos en toda Europa haciendo esto 67 años. Hacemos más de 15.000 obras al año y todas con estas garantías. Quiero decir que cuando Murprotec entra en casa de un cliente, el cliente sabe que lo que ha contratado es seguridad y eficacia con garantía total de resultado. Esto es muy importante. Quiere decir que nosotros no garantizamos el material ni garantizamos nada. De principio a fin, la trazabilidad es Murprotec. Por tanto, cuando tú lo contratas la garantía de resultado definitivo. Y el precio depende de la intervención, lógicamente, pero es un servicio, diría usted, caro. Pues vamos a ver, si hablamos de garantía, seguridad y resultados, somos los más económicos. Eso sí que está claro. Es verdad que también es difícil de cuantificar porque hay diferentes tipos de humedades, diferentes tipos de tratamientos para cada patología. Y el precio cerrado es complicado porque hay muchas horquillas y posibilidades, ¿no? Incluso si quieres solucionarlo por zonas o de manera total. Lo que sí, es lo que te he dicho, lo que tiene que tener claro cualquier persona que nos esté escuchando y que esté preocupado de verdad y quiere saber lo que le ocurre y por qué le ocurre y cómo solucionarlo, que se ponga en contacto con nosotros, que además la visita es totalmente gratuita y ahí se le dirá hasta el milímetro. Además, y Enrique, te soy sincero, no creo que el precio sea el escollo principal, porque además tenemos financiación sin intereses hasta en 48 meses. Es decir, si tú te pones a pensar resultado, garantía, eficacia con respecto a la cantidad económica, evidentemente somos los más económicos, yo te lo digo. Pues es un aliado, así ya a bote pronto diría que es un aliado de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida. Murprotec es un 900-900-108-109 y sobre todo todo está en murprotec.es. Es un buen momento para poner la casa a punto y ser un poquito más feliz. Un abrazo grande a Juan Federico Gallardo, es director de Andalucía de Murprotec. Que os vaya muy bien la campaña otoño-invierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un saludo.